Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa Conversando con nuestro distinguido colega y amigo, el doctor Carlos Cantero, exdiputado, exsenador, ex vicepresidente del Senado, un hombre público, un académico, un hombre que ha escrito libros para el norte, el referente nortino, por lo menos para nosotros hasta ahora, en esta red de Madero Comunicaciones, a quien también le agradecemos la gentileza por tus tiempos, Carlos, que sabemos que son escasísimos, para que en este programa Conversando, que donde llevamos ya varios decenas de comentarios que han sido muy asertivos, te saludemos, aprovechemos a decirte feliz año, también porque no habíamos podido salir al aire, porque coincidimos con que el 25 y el 31 eran feriados, que nos correspondía esos días salir al aire, pero un abrazo y nuestros mejores deseos para ti, Carlos, que sea especial en todo lo que viene este año 2019. Muchas gracias, Percy. Un abrazo para ti, para todo el equipo de las plataformas Madero, pero especialmente un abrazo para nuestras amigas y amigos auditores que nos siguen tan cariñosamente a lo largo ya como 6 o 8 meses, ¿no? Así es. Bueno, ya tendremos un libro digital de todo lo que hemos hecho y lo pondremos también para que quede en la historia del norte, en la historia del país, las revelaciones y los adelantos que has hecho a muchas cosas que has señalado acá por tu experiencia, mi distinguido Carlos. Carlos, mira, si te parece, empecemos en este Conversando de hoy, hablando de temas que siguen siendo obviamente interesantes de la perspectiva del Estado, como es el tema de la Araucanía. Lo que ha pasado con la Araucanía, 52 generales de Carabineros afuera, detenido el plan del ministro Moreno por ahora, un caso que, debilitó enormemente nuestro Estado por enterarnos que en las primeras, en los frentes, en los primeros frentes que hace Carabineros miente, y esto también genera toda una discusión de que también se le pide cuentas políticas al ministro Chadwick, porque aparentemente no habría advertido circunstancias que eran interesantes de advertir en esos tiempos. A tu juicio, más allá del juzgamiento político, ¿ya? Y entendiendo también que este es un hueso con mucha carne que tiene la oposición y que no lo va a soltar tan fácil para seguirle dando cuento y cuerda, por este desgraciado hecho de haber finalmente ocurrido con la muerte, con este asesinato que aparentemente, ojo con esto, porque de una persona que no tendría ninguna vinculación con un robo de vehículos que había ocurrido en los meses del mes de noviembre con esto. En concreto, la pregunta para poder conversar y discutir y conversar sobre esto, Carlos, es ¿a dónde apuntamos con la Araucanía y qué debiéramos hacer tanto como dirigentes, como líderes de opinión y como Estado respecto a un tema tan crucial como es el tema Araucanía? Partamos por lo último, el enfoque de Estado. A mí me parece, lo hemos dicho ya reiteradamente en este programa, que el tema tiene que ser abordado con una perspectiva, con una sensibilidad y con un encuentro de voluntades que lo constituyan en política de Estado. ¿Qué significa, amiga y amigo auditor, que sea política de Estado? Significa que todos los sectores políticos, la izquierda, el centro y la derecha, los de arriba y los de abajo, todos los colores, se ponen de acuerdo sobre lo sustantivo respecto de la visión que el Estado debe tener en torno a la comunidad o a los pueblos originarios. No solo lo de la Araucanía, todo. Y eso, hasta ahora, la verdad es que no se ha abordado adecuadamente, particularmente el caso de el pueblo mapuche o las comunidades araucanas, como quieran entenderla cada cual. No hay una política clara, hay una política errática. Hemos dicho que además, desde la perspectiva del gobierno,
ya saliendo del Estado y yendo al órgano que administra el Estado, que es el gobierno, y los gobiernos son de turno, pasajeros, ¿verdad? Cambian. Este gobierno no ha tenido una visión clara en torno al tema. La verdad es que no ha sido muy feliz la gestión de la autoridad en torno a este tema. Lo que está ocurriendo ahora, en la que un general está diciendo que efectivamente informó al ministro del Interior de todas las circunstancias, es realmente un hecho, digámoslo por su nombre, es un hecho grotesco, un grotesco. Bien. Aquí tiene que haber responsable. En segundo lugar, no me parece adecuado, no me parece bueno que el principal gestionador de la solución, que es el ministro Moreno, aparezca tan evidentemente comprometido con una búsqueda de una opción de candidatura presidencial. Me parece que hay alguna dificultad que se va a manifestar en enredos en las conversaciones, en estrategias de orden político por uno y otro lado, y yo creo que eso no va a ser adecuado para el gobierno en general, porque la solución se va a entrabar y a alargar muchísimo más. Sin duda que esta solución va a ser parcial, además, porque hay sectores radicalizados que lo único que quieren es tensionar una relación con el Estado chileno, al punto que hoy día se declaran que quieren ser Estado autónomo, independiente. De tal manera de que hay situaciones que hacen que esto se vea muy complejo. Yo tengo la impresión de que en realidad hasta ahora no ha sido afortunada la manera en que se ha abordado esta temática, y yo me temo que de perseverar en esta ruta, este problema se va a agudizar a un punto en que va a ser difícil de resolver. Recordemos algo que dijimos hace algún tiempo atrás en torno a los carabineros, que en un momento dicen A y al otro día dicen B, y cambia todo radicalmente. Ahora resulta que ya no son los cabos y los sargentos, sino que son generales los que dicen que dijeron A, pero les entendieron que era B. Aquí hay un problema de confianza, aquí hay un problema de transparencia, aquí hay un problema de entender lo que es el paradigma comunicacional del mundo contemporáneo, lo que es muy grave, porque los errores se están cometiendo desde el ámbito de la autoridad. Ahora, Carlos, ¿te suena a ti o te parece a ti que muchas de estas declaraciones que han emitido, entendamos que tenemos 52 generales fuera del ejercicio de su cargo, de su profesión, de altos oficiales de Estado, que se han ido, yo diría, molestos, tal vez enojados, tal vez ellos responden a estructuras de orden civil, de orden, digamos, de mando civil. ¿Podrían haber más de estas cosas finalmente para de alguna manera pasarle la cuenta al ministro Chadwick por razones de este tipo, crees tú? ¿O puede darse también una circunstancia que la oposición esté buscando ponerle más fuego, más leña a ese fuego para poder atizar más y que el tema quede más tiempo sonando sobre el tapete respecto a eso? ¿Hay algo de eso a tu juicio? ¿O habría que descartar una circunstancia como esa? En política siempre se cuece nava y puede perfectamente haber algo de aquello. Sin ninguna duda que cada cual, estimada amiga y amigo, auditor y televidente, trata de llevar agua a su molino, de eso no cabe duda, y especialmente en política donde la mezquindad y por momentos conductas que son muy rastreras se dan por ambas y por mangas. Así es. El tema es que hay autoridades que están allí para que esto no ocurra, para evitar estas situaciones, y esas autoridades hasta ahora más bien están apagando el fuego con benzina, dado los hechos que estamos conociendo. A mí me parece evidente, con mi proyección, mi trayectoria política, mi conocimiento de la cosa pública, a mí me parece evidente que pronto tendremos un cambio de gabinete de proporciones, porque de perseverar este Estado vamos a tener serias dificultades hacia adelante. Yo veo el panorama
bastante enredado, muy complejo. Pero yo tengo la impresión, también lo quiero decir, que el problema no tiene que ver con la autoridad ministerial. El problema es que el gobierno como estructura no tiene una concepción que proyecte con claridad en torno a estos temas. Bien, ahora, Carlos, también dos situaciones. Una, la que ocurre, una la que es el hecho real, y otra en política, como tú lo sabes muy bien, porque lo ejerciste y yo porque lo estudié, también tiene que ver con que cuando el objetivo político es el poder, muchas veces las razones, los argumentos, las pruebas que se entreguen pueden distorsionarse justamente para el objetivo del poder, como nos señalabas tú recién. Entonces, ¿cómo ante esta tremenda debacle institucional, particularmente en Carabineros, que son los que tienen para la civilidad el control, digámoslo también, si no sé si te parece adecuado el término, pero de alguna manera sostienen la democracia, ¿ya?, en poder de una facultad que el mismo Estado le entrega, que es el poder legítimo del uso de la fuerza y de las armas? Entonces, cuando en la principal institución que controla o que de alguna manera dirime circunstancias que tienen que ver con el mantenimiento de la paz y la democracia en general, ¿no estaremos viviendo una debacle mayor de la que nosotros pensamos? Y de acuerdo a eso mismo, si a ti te parece bien, ¿cómo salimos de esto? Porque podríamos tener cambios permanentes de ministros del Interior o ministros de otras áreas y que tienen que ver con una situación pero brutal que le toca resolver este gobierno, y yo no sé si este caso la ha resuelto de la mejor manera. No sé qué te parece a ti, Carlos. Bravo. Es que esa es la pregunta del millón. Bravo. Esa es la pregunta del millón. ¿Este es un problema de contingencia? Dicho ahora en lenguaje político, ¿verdad? Sí. ¿Este es un problema de contingencia o es un problema estructural? Para mí, claramente, no es un problema de contingencia. No tiene que ver con el ministro A o con el ministro B, ni con el presidente A o el presidente B. Esto tiene que ver con un problema estructural del Estado chileno. Ya lo hemos dicho, no hay una política clara respecto de cómo solucionar el problema mapuche. Pero lo segundo, lo más grave, y por eso decía Bravo, ¿estamos entendiendo el mundo que está emergiendo realmente? ¿Estamos entendiendo los códigos éticos? ¿Estamos entendiendo cuáles son los paradigmas que se están instalando en la sociedad? ¿Hay algún espacio en Chile que esté estudiando aquello? Bien. Para que muestre un botón. Vivimos hablando de la ética. Y lo que más se ve en la sociedad contemporánea en los últimos 15 o 10 años es corrupción por todas partes. Vivimos hablando de la equidad. Y extrañamente, lo que se ve es inequidad. El colmo de la grosería irracional. Vivimos a ciertos actores políticos escuchándolos hablar de la educación pública, se llenan la boca. Y uno le pregunta, ¿alguno de sus hijos, señor, estudian la educación pública? Así no, ni ellos ni yo. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos, señor? Un aspecto de liderazgo, un aspecto de faros orientadores, referentes culturales. Vivimos hablando, voy a volver al punto de la corrupción. Yo creo que el Estado chileno está teniendo serios problemas de corrupción. ¿Y por qué? Bueno, porque todo parece permitirse, pues. Porque todo parece ser tapado con tierra. Porque tenemos unos remedos vergonzosos de justicia que no cumplen su rol. Y autoridades que parecen mirar para el techo cada vez que aparece un acto irregular. Ahora, desde el punto de vista de los referentes culturales y filosóficos del país, ¿dónde hay un referente espiritual en el país? ¿La Iglesia está diciendo A, B o C? Sobre todo por la crisis que vive. Está muda. Y las otras organizaciones de orden espiritual o laica no están cumpliendo su rol. El cambio más radical que está ocurriendo en Chile tiene que ver con un tema ontológico. ¿Qué es, señora, señor? Ontología es el estudio del ser, es parte de la filosofía. ¿Cómo? A ver, explíqueme mejor. Sí, pues, en Chile la persona vale por lo que tiene.
Incluso nuevo rico se habla hoy día, nuevo rico. No es por lo que es. La persona no vale por su don de ser persona, ser humano, persona íntegra. Y por eso que después se dice, que tiene plata, cree que puede hacer lo que quiera o comprar lo que quiera. Entre otras la justicia, entre todo. Exacto. Entonces aquí hay un problema de comprender qué sociedad es la que estamos instalando en Chile. Y todo esto es porque hay que discutir y reflexionar sobre el modelo de desarrollo chileno, pero no estamos haciendo eso, estamos en la política. Estoy contando hasta 3 para decirlo con total prudencia. Estamos en una política bastarda, mediocre, sin perspectiva, sin horizonte, sino nada más allá de la nariz. Todo de corto plazo, todo con interés muy, muy próximo. Y eso le está haciendo un tremendo daño a Chile, pero especialmente a las chilenas y chilenos, que comprueban que viven en una sociedad que tiene mucho de bastarda, que habla de júbilo y cuando salen jubilados viven la peor desgracia, el abandono de toda la institucionalidad chilena. Vivimos de la educación pública y nos damos cuenta que finalmente no hacemos nada por ella. Hablamos de la seguridad y en las calles reina y campea la delincuencia impune. Exacto. Particularmente me imagino que te refieres a lo que hace en el caso del sur, la toma de municipalidades, quema de iglesias, quema de caminos, etcétera, sin ningún ejercicio de tener, digamos, los derechos que confiere la Constitución a poder transitar libremente por el país. ¿Te refieres a eso también, me imagino, Carlos? Mire, ¿qué? Voy a decirlo con claridad. La política está muy endogámica. Yo recuerdo que he sido político toda mi vida. He ocupado cargos de alcalde, diputado, senador, vicepresidente del Senado de Chile, así que sé de lo que estoy hablando. Totalmente, pues. El problema es que la política está endogámica. ¿Qué significa endogámica, señor? Eso es lo que le ocurre a los animalitos cuando se cruzan entre hermanitos, entre primitos, entre parentela, y finalmente se empieza a degenerar esa estirpe, esa raza, ese gen. Eso está pasando en la política. Mucha repitencia de los mismos durante mucho tiempo, repitiendo los mismos. Hay un chileno que le llama a eso un proceso poético, autopoético. Se replican hasta que finalmente terminamos en una confusión total como es lo que estamos viendo hoy. Perfecto. Ese tema, Carlos, fue tocado proverbialmente en una entrevista este fin de semana por el presidente Lagos. Y Lagos habló de la carencia o de las dificultades o de la, yo diría, digamos, de la precariedad de nuestras instituciones. Ese es un tema que teníamos dentro de nuestro listado para tratar hoy día. La precariedad de las instituciones, ¿cómo solucionamos esto? ¿Y qué tipo de diálogo debiéramos tener? ¿Qué tipo de dirigentes debiéramos tener para ese diálogo? ¿Qué opinas de eso? Creo que es uno de los cerebros preclaros que tiene el país aún. Sí, y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo y respetarlo. Sin duda. Esa es la primera cosa. Y digamos que su propio sector lo traicionó de la manera más inmisericordia, en mi opinión. Totalmente. Y se farrearon una oportunidad gigantesca, porque en realidad perdieron un liderazgo portentoso. Esa es una primera cosa. La segunda cuestión es que Ricardo Lagos pone el dedo en la llaga cuando dice las instituciones están haciendo agua, están teniendo problemas. Yo le agrego a mi querido amigo Ricardo Lagos, que estando en otra trinchera política cuenta con mi absoluto respeto intelectual y personal. El mío también. Querido Ricardo Lagos, el problema no son las instituciones, el problema son las personas que conducen esas instituciones, que por la endogamia de nuestra política han terminado siendo funcionarios mediocres, incompetentes, corruptos y en la mayor medida de las ocasiones obedientes, casi irreflexivos, que es lo que estamos viendo. O sea, no se atreven a decir no. Y en el ámbito público, la cuestión que es muy clara es que hay que saber decir no cuando eso está fuera del ámbito de lo que es lo público. Y eso no ocurre hoy día. Entonces, en realidad, el problema no es de la institución, el problema no es del camión, el problema es de los que están detrás manejando estos camiones, que no están sabiendo hacer lo que tienen que hacer,
porque finalmente en la política se está estableciendo la cultura de la mediocridad, del compadrazgo, de la incompetencia. Y si no, mire lo que pasó con la agregada cultural en Nueva York. Comercial. Con la agregada de comercio, exactamente. Ahora, Carlos, mira, hay un punto en que a mí me pareció, y en eso a lo mejor tú, y lo hemos conversado en otro conversando, que me pareció, digamos, débil la presentación respecto a lo que anunciaba don Ricardo Lagos, respecto a que pareciera ser que los problemas de la democracia no se resuelven sino a través de algunos caciques, algunos liderazgos muy formados, pero a mí me llama la atención de que el liderazgo de nuestro país, o lo que queda del liderazgo de nuestro país, Carlos, y nosotros tenemos una importancia enorme en nuestro norte para poder puntear y digamos, y pautear estos antecedentes también, es que ¿por qué no hay una referencia a tu juicio de que este problema viene porque nosotros no tenemos, digámoslo bien y claramente, partidos políticos lo suficientemente bien formados y ordenados para generar esa clase dirigente, que no importa que piense A, B, X, Y o Z, pero que sean personas formadas en las líderes del Estado, para que no cualquier pinganilla pueda ser autoridad de nuestro país? ¿Qué piensas tú de eso, Esa Carlos? es una de las razones por la cual yo hoy día estoy fuera de la política, en principio. Y eso tiene que ver con lo que en algún momento yo definí como esto de mercantilizar la política y mercantilizar los partidos políticos, al punto que llegó un momento en que el que ponía la plata asumía la presidencia del partido. Claro. Y eso aquí no estoy inventando nada, si este es un hecho ampliamente conocido. Y transversal. Y después llegó al extremo, querido Percy, al vergonzoso extremo de Sokimich, que simplemente dijo: ¿y para qué voy a poner presidentes si los puedo comprar, pues? Claro, parlamentarios también. Compró parlamentario, compró dirigente, en fin, y yo les pongo esto y ustedes me pagan con la concesión minera, pues, con la concesión minera del salario, y estamos todos arreglados y todos contentos y felices, pues. Claro. Entonces, en realidad, estamos en una situación bien grotesca, porque el problema está en que no son los partidos en sí. Volvemos ahí a lo que fue tu pregunta anterior. ¿El problema son los partidos políticos? ¿O el problema es la estructura superior, en el contexto en el que se encuentran los partidos políticos? Es decir, donde hay un problema de orden ético que realmente tiene cruzado este país de uno u otro lado, y por eso que acabamos de decir hace algunos minutos de que en Chile lo que más falta es referencia, lo que más falta son referentes, lo que más falta son guías, liderazgos, y yo diría que el principal liderazgo que se requiere, y en eso invito a Ricardo Lagos, y yo me pongo a disposición para ayudar, tenemos que hacer un liderazgo transversal. El eje izquierda y derecha ya no significa prácticamente nada. Así es. Prácticamente nada. Hay muchos otros ejes: ecología, contaminación, pueblos originarios, problemas de género, el espacio laico, ciberseguridad. Ciberseguridad y todo el mundo que emerge, pues. Sí, pues. Sí. Ahora, en esto de las instituciones, el gran acuerdo, un nuevo pacto social para esto, dentro de las estructuras que nosotros hoy día tenemos, ¿es posible, Carlos? Sí, es posible. ¿Un nuevo pacto social? Es posible. Necesitamos que varios elementos de la sociedad asuman el rol de Rousseau. Rousseau hablaba de ese nuevo pacto social. Sí, el pacto social que estaba vigente en Chile es un pacto social que ya perdió toda credibilidad. ¿Quién va a creer que estamos hablando de distribución del ingreso en Chile si lo que hemos visto es solo concentración de la riqueza en Chile? Gracias. ¿Quién va a hablar de respeto al espacio público si lo que hemos visto es el irrespeto de izquierdas y derechas? La izquierda porque la destruye y la derecha porque se la roba. Pero hablamos irrespeto del espacio público. Entonces, hay algo que no está funcionando bien en la sociedad que se requiere revisar. Ese pacto social tiene que ser asumido con mayor consenso. Y cuando digo consenso, estoy perfectamente consciente que para lograr consensos
hay que entender que hay disenso. Si este no es una luna de miel, hay elementos que son confrontacionales, que son conflictivos, pero de todo eso tenemos que ver cuáles son los elementos en los que tenemos acuerdos y consensos para construir el edificio. Así es. El edificio institucional de la institución del Estado y la institucionalidad, que es la forma como funciona. Perfecto. Carlos, mira, interesante, esto da para mucho tiempo más, podríamos conversar vastamente más sobre esto, pero dejemos el espacio también a un tema que va a ocurrir próximamente en América Latina y que tiene que ver con la nueva presentación o nuevo mandato que el presidente, digamos, Maduro, presidente que representa, digamos, es como el niño símbolo de la izquierda de América Latina, establece en Venezuela y que ha sido solamente reconocido por la OEA, lo que tiene que ver solamente con su parlamento, no así con la figura presidencial, y también por el acuerdo el acuerdo de Lima, el Pacto de Lima, que integra 14 países latinoamericanos, 13 de los cuales no reconoce el gobierno de Maduro. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con la izquierda venezolana? ¿Qué pasa con la manera en cómo Venezuela o el mismo presidente Maduro lo expresa, que tiene uno de sus liderazgos que son la cuna de su ideología en digamos, Salvador Allende Gossens, ex presidente chileno en los años 70? ¿Y qué pasa también con la nueva izquierda y con la izquierda chilena respecto a esto en Venezuela? ¿Cuál es tu valoración de esta circunstancia tan especial que tenemos un presidente que se autoimpone, que una dictadura digamos, del Ejecutivo allá en Venezuela, Carlos? ¿Para dónde va esto? Lo acabamos de decir, se requieren acuerdos y pactos sociales que sean compartidos por todos. Nosotros hoy día vemos que éticamente hay doble estándar. Hay doble estándar en la izquierda, hay doble estándar en la derecha. Hay doble estándar porque hay una tensión entre lo público y lo privado en la derecha. Pero hay un terrible doble estándar en materia de democracia y respeto a los derechos humanos en la izquierda, que hace gárgaras y clama al cielo por los derechos humanos y por la democracia, y luego basurea con ella, como es el caso de aquellos que hoy día salen a defender el régimen de Maduro, que no hablan sino de su propia corrupción intelectual, sino también económica. Me parece a mí que ahí es donde está la clave, doble estándar. Se requiere, como tú acabas de señalar, un nuevo pacto social que tenga consenso y en el que cuando se diga esto no es democracia, tengamos la coherencia de defender ese punto de vista y no como ocurre hoy, que hay un doble estándar en la izquierda que es francamente una vergüenza, un escándalo y que tiene sumido en el dolor, en la miseria, en el desamparo a millones y millones de venezolanos y unos tantos de esos están en Chile hoy día dando testimonio de ese doloroso episodio que está viviendo. Doloroso es una dimensión emocional, pero en la moral y en lo intelectual, en lo ético, es una vergüenza un régimen tan miserable como el que encarna ese señor Maduro, que realmente es un absoluto inepto e inmaduro. Sí, buena referencia lingüística. Ahora, el punto está en que la referencia, como tú señalabas recién, y yo diría que la influencia de Maduro en Chile está todavía marcada, y si bien es cierto, no se celebran, acaba de cumplirse los 60 años de la Revolución Cubana, y salvo una circunstancia que hizo Sharp ahí en la municipalidad de Valparaíso, no se vio nada más tampoco respecto de eso. Se vio una tremendamente escandalosa, en mi opinión, sí, Percy. Sí. Es una ceremonia en la Universidad de Chile. Ya, bien. Muy cuestionada por muchos sectores. Bien. Ahora, yo te digo, me parece que esto de Maduro todavía encarna una situación de irrealidades políticas. Imagínate con el muro de Berlín caído, digamos, con la Unión Soviética dividida, etcétera. ¿Qué pasa con la izquierda a tu juicio y cómo se encarna particularmente en América Latina? O sea, está el eje, digamos, Venezuela-Bolivia probablemente, Venezuela-Nicaragua, Venezuela-Cuba, etcétera. Pero
a tu juicio, y como tienes todo ese poder de tener los conocimientos por ese asunto que lo viste durante tanto tiempo, y lo sigue viendo porque sé que sigue muy partícipe y atento a todos los acontecimientos políticos de nuestro país, de América Latina y del mundo. ¿Cuál es la solución? Porque en el fondo cuando se acuñó el tema Chilezuela, ¿todavía se puede seguir acuñando en eso? ¿O efectivamente los referentes de la izquierda antigua y la nueva pueden seguir sosteniéndose más allá de declararse contrario o causar acusar de imprudente a Maduro? ¿No hay en ellos también una manera de poder manejarse en que ese tipo de comentarios no sea tan fuerte para ser causados y apuntados con el dedo por ser personas que apoyan a la izquierda y a Maduro particularmente, Carlos? El problema está en que cuando hablas de estos ejes políticos, debemos decir que estos ejes políticos no tienen ningún sustento ideológico. Estos ejes políticos son simplemente ejes políticos de poder, solo de poder, y de acceso a la caja pública para hacer y deshacer a su antojo, en la lógica de el poder. Pero en realidad, basamento ideológico, compromiso. Mira el desastre que tiene hoy día Maduro y no se da por aludido. Por Dios, tiene un país destruido. Sí. Tiene millones de seres humanos sumidos en el hambre. Así es. Bueno. Ese hombre no merece perdón de nadie. Claro. Realmente es inaceptable y es vergonzoso, es un escándalo, es una vergüenza intelectual que algunos salgan a justificar. Entonces, en realidad, digámoslo, y yo creo que con esto cerramos un poco el esquema. Sí. Aquí no hay temas ideológicos. Aquí lo que hay es simplemente un vuelco del poder por el poder, porque el poder por el poder lo que permite es meter la mano a la caja pública y hacer y deshacer, y entre otros, tener monigotes que hoy día defienden el régimen en distintas partes porque reciben parte de esa caja. Mi tío Carlos, te agradecemos enormemente, nuevamente, las ideas que has esgrimido en este nuevo Conversando, y estos últimos segundos para poder despedirnos de este valioso programa y de nuestros distinguidos auditores y televidentes que nos siguen semanalmente en nuestro Conversando acá en la mesa de Madero Comunicaciones. Como usted ve, amiga y amigo, auditor y televidente, aquí hablamos con total franqueza, sin dobleces, sin intereses políticos, sin intereses electorales. Es un análisis al servicio de la comunidad, al servicio de usted, amiga y amigo, porque lo que queremos es que usted mejore su capacidad de conversar sobre temas de actualidad y no repetir la farándula que está hoy día en la televisión, que parece que hipnotiza a la gente y terminan hablando de cosas banales y no darse cuenta que el edificio se está cayendo a pedazos y nosotros pareciera que no nos damos por aludidos. Estamos haciendo un aporte al pensamiento crítico, sin egoísmo político, con altura y con compromiso país. Distinguido Carlos, muchísimas gracias. Y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, nos encontramos en otro Conversando en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero con lo crudo y directo de la política.